la Administración del Estado en este caso, a través del Inserso, el Ministerio, Caja Cataluña, la obra social de Caja Cataluña, la Diputación de Barcelona y por lo tanto los ayuntamientos de la provincia de Barcelona, para desarrollar proyectos en los cuales lo que estamos haciendo es cooperar y cooperar en ámbitos de atención, programas de atención a las personas con dependencia. Y querría destacar que ahora en la clausura así lo haremos y en las jornadas de hoy se ha destacado el programa, el Servicio Local de Teleasistencias implementado en la provincia de Barcelona, que la ministra sabe perfectamente que es en estos momentos el programa más implementado en el conjunto de España. Son 48.000 teleasistencias instaladas en el conjunto de los casi 300 municipios de la provincia de Barcelona que se han acogido y forman parte de esta red local de teleasistencias. Estamos dando cobertura a personas con dependencia, mayoritariamente o prioritariamente a las que tienen más de 80 años y viven solas o acompañadas de una persona de características similares, por lo tanto que necesitan de un servicio permanente de 365 días al año, las 24 horas del día, como un servicio de prevención, de alerta, y que también no tan solo es para los mayores de 80 años, sino también para los mayores de 65 con dependencia. La Caixa contribuye también porque como que trabaja en el tema de asistencia a la gente mayor, enfermedades degenerativas, tenemos programas como Viure y Conviure para que la gente mayor tenga una historia. Entonces eso crea sinergias, crea experiencias de tratamiento de este colectivo y esto es lo que ponemos al servicio con la Diputación en el convenio que hemos firmado, en el que nosotros ponemos 1,5 millones de euros. Bueno, estamos viendo con los consejeros y consejeras de las distintas comunidades autónomas cuál es la fecha que les viene mejor a todos para poder volvernos a reunir y una vez que ya han sido autorizadas las vacunas, pues decidir cómo empezamos la estrategia de vacunación. Creemos que, por supuesto, será antes de que finalice el mes de octubre, pero en todo caso ahora mismo se está realizando la vacunación de la gripe estacional, por tanto, cuando finalice la vacunación de la gripe estacional será cuando razonablemente podamos empezar también con la estrategia de vacunación de la gripe A. Por tanto, afrontamos esta epidemia de gripe con una gran solvencia, con un buen trabajo realizado sobre todo por parte de las comunidades autónomas, que son las que tienen que gestionar la situación desde el punto de vista sanitario, y con bastante normalidad y estabilidad respecto a lo que ocurre en otros países. Todo lo que sean medidas que vayan dirigidas a confiar y a considerar que los ayuntamientos, los gobiernos locales, somos unos instrumentos no solo con una capacidad de gestión demostrada a lo largo de los 30 años de democracia local, sino que al mismo tiempo también somos agentes importantes y fundamentales para trabajar cooperando con el resto de administraciones, autonómica y el Estado, para paliar los efectos de la crisis. Todo lo que sean medidas y voluntades políticas expresadas en estos términos las valoro como de forma muy positiva. Conociendo al presidente Montilla y su, evidentemente, trayectoria municipalista, no podíamos esperar otra cosa de ese compromiso del presidente de la Generalitat con los gobiernos locales, con los ayuntamientos, para trabajar conjuntamente en una época y en una situación en la cual la suma de esfuerzos públicos entre administraciones y la cooperación también con el sector privado es fundamental para, como os decía, salir de la crisis y paliar los efectos de la crisis.